Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Nazca, porque sencillamente tengo fascinación. Soy escultora y todo lo que es intervención en el territorio me parece maravilloso. Vosotros podéis decir, bueno, vale, yo es que lo veo una obra de land art totalmente, la tengo asociada a land art. También podéis decir que es una intervención en el territorio, un puerto de los romanos o de los griegos, y lleváis totalmente razón. Pero en el caso de Nazca, que dicen los peruanos, las líneas de Nazca, que están hechas aproximadamente durante 1000 años, entre 500 y 100 años de Cristo, y otros 350, 500 después, pues son tantos los misterios que rondan, y son tantos los descubrimientos, y son tantas las hipótesis, además de quitando todo lo científico, son una preciosidad de bonito. Os puedo en fin, hay desde hipótesis de que era un suizo que se llamaba, me parece que de Kooning o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, hizo un libro que fue un superventa en el año 82 diciendo que eran pistas de aterrizaje de los extraterrestres, todo parecido con la realidad es mera coincidencia, pero todo eso creó muchísima más fascinación, porque los arqueólogos, ahora lo contaría, en Perú quieren muchísimo a María Reiche, que es una alemana que vino allí y se quedó toda la vida, ya no volvió a Alemania, tenía una total fascinación y esta fue la que hizo posible que la UNESCO declarara en 1992 monumento histórico, artístico, etcétera, que a su vez le exigió al gobierno peruano que pusieran digamos, unas torres de observación, porque realmente todo esto, eso que dice que solamente se puede ver con avión, pues no. Se puede ver también desde las colinas, porque donde están ubicadas es uno de los desiertos, las zonas más secas del mundo, y se han conservado estupendísimamente, tener en cuenta que tienen 2000 y pico años, sencillamente por la sequedad, por la falta de humedad que hay. Y en el caso, he estado viendo, lo he puesto en mi blog, en la ciudad de Cahuachi, que es una de las hipótesis que hay, es que estos petroglifos estas líneas de Nazca durante una época son simbólicas, digamos, rinden culto a los dioses, y durante otra época, digamos, están polarizadas por el esplendor de la ciudad de Cahuachi. Ahora os hablaré de ella, que está llevada por unos italianos. Hay diferentes investigaciones, voy a ver si me da tiempo a hablar de ella, y también hay una historia extensa sobre las líneas de Nazca, porque en 1548 un español en sus crónicas ya estaba hablando, y después otro en 1560 y no sé qué, otro español ya estaba hablando. Quiero deciros que esas cosas no han pasado desapercibidas, pero realmente ha sido a partir de los años 30, cosas así, con la aviación, cuando los peruanos, los mismos peruanos, y el desarrollo de la aviación civil y las avionetas y tal. De hecho, ahora mismo, para tener una idea, porque son muchísimas, pues te subes una avioneta y vas dando vueltas, todo el mundo se marea. Es que he estado viendo vídeos para ver lo que son, pues son gigantescas, o sea, abarcan unas extensiones inmensísimas. ¿Y qué puedo decir? Porque no ha pasado desapercibidas para el ojo humano desde que los españoles llegaron allí, y bueno, las conclusiones que han llegado todos. Ahora mismo un español ha llegado a la conclusión, un ingeniero, diciendo que en realidad, y además lo ha expuesto y lo han aceptado internacionalmente, que eran, digamos, lugar de aprovisionamiento de agua. No es que preferimos pensar que son torres de despegue de naves espaciales antes de pensar que realmente estas personas tienen lluvias tipo los monzones brutales, os diría que más, que incluso inundan, y lo que hacían es como, yo que sé, como aquí que teníamos los aljibes en mi tierra, que a lo mejor un día al año llueve todo, o 48 horas, y provoca también inundaciones. Entonces, ¿qué pasa? Todas las casas tenían aljibes, que después con el tiempo han sido reciclados, los restaurantes y tal, porque son muy fresquitos, tienen unos tabiques inmensos, las casas, los cortijos, todo. ¿Por qué? Porque como llovía tanto, tanto, esto nos viene de la herencia de los nabateos que vinieron aquí, y al norte de África también, del creciente fértil, ¿no? El aprovechamiento de los bienes escasos como el agua, ¿no? Y eso hizo que hubiera una agricultura muy fértil, porque teníamos muy buena temperatura, pero claro, si encima le daba agua, pues maravilloso. Porque son productos extra tempranos, por eso somos la agricultura europea, o sea, en fin, no quiero enrollarme con estos temas. Nuestros invernaderos, que ahora mismo se dedican prácticamente a los productos bio, aunque con lo que ha hecho Europa de, digamos, quitar los pesticidas y tal, casi casi cada vez se diferencian menos a uno y otro, no de precio. Bueno,
a la línea Nazca. Realmente hay diferentes hipótesis. Se ha llevado a una hipótesis que ha sido un ingeniero español en un equipo internacional que se presentó ahora en 2021. Pero de todas formas he recogido lo que ha sido la historia de las investigaciones de los diferentes grupos, porque tener en cuenta que, por ejemplo, hay un grupo de japoneses que os voy a hablar ahora, que lo he estado viendo en la BBC, que me parece que en el 2018 hacen investigaciones con inteligencia artificial utilizando aviones, drones, y que realmente están fotografiando 140 más líneas de Nazca, figuras más, porque que están un poquito desdibujadas por el paso de los siglos, que se han deteriorado más, porque como están en una extensión tan gigantesca, y hacen ese descubrimiento y llegan a unas conclusiones. Después, los italianos se dedican durante 17-20 años, tienen todos los años campañas y se dedican a Kawachi. Y ahora hablaré también de eso. Y entonces él dice que solamente ha destapado el 1% de lo que es Kawachi, con lo cual él no puede dar una conclusión de lo que es Kawachi. Pero os voy a decir una cosa, estaba en un montículo lleno de arena, entonces todo lo que había a sus pies eran fémures, cráneos, costillas, y es porque dice que esta cadáver, esta momia, porque el desierto lo momifica, la arena es muy salina, no hay humedad, y como pasa también en el Sáhara, y entonces permite una conservación fantástica. Las momias están acurrucadas en posición fetal, agarrándose las rodillas con la cabeza hacia abajo, y arriba le ponen una vasija, pero según el rango social son envueltos con un tipo de tela u otros distintos, incluso muchos más, telas que son auténticamente un lujo maravilloso. No os podéis imaginar qué dibujo, cómo tridimensionan, cómo utilizan en esas tridimensiones, utilizan agujas de cactus, utilizan tintes vegetales, en fin, una pasada. Bueno, pues todo esto tiene una venta en el mercado negro tremenda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Destruyen muchísimas tumbas buscando oro, buscando tejidos antiguos que venden, etcétera. Y él dice que se cargan muchísimas etapas, distintas historias, porque tened en cuenta que son 1000 años y tienen, o sea, en los petroglifos se ven manos distintas, ¿no? Y él dice que, bueno, que incluso con... Entonces, la película que se hace hablando de Nazca habla de este señor de la ciudad de Kawachi y trata sobre el trabajo que está haciendo, como descubren tumbas, como después cuando terminan, digamos, me parece que se pasan 2-3 meses al año, cuando terminan lo que hacen es que las cubren otra vez con arena para que se mantenga, porque cuando Kawachi en el 350, cosas así, él explica que hay unas inundaciones, terremotos, etcétera, y entonces en un momento determinado ellos, digamos, se van de allí, de la ciudad de Kawachi, que se mantiene una pirámide gigantesca, pero que llegó a tener muchísimo más esplendor, fue una ciudad magna, y entonces ellos se habían mimetizado ya, los nazcas, la cultura nazca se había mimetizado ya con los Qawari. Se llevaban muy bien y tal, y llega un momento que se mezclan con ellos y acaban siendo Qawari, que son antes de los incas, y es una cultura también muy interesante de la cual no voy a hablar porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, he contemplado lo que os voy a hablar hoy, no sé si me va a dar tiempo, diferentes prismas, diferentes perspectivas a la hora de abordar el tema de las líneas de Nazca. Y he puesto Nazca Lanard porque para mí lo asocio totalmente a Lanar. Lanar fue, quien no lo sepa, una sensibilidad que hubo en los años 60-70 procedente del conceptual, en el cual los artistas estaban hartos de que hicieran lo que hicieran o lo que quisieran decir todos sus cuadros, cuando eran buenos terminaban en el despacho de alguien rico. Entonces se decidieron a comprar, una galerista apostó por estos muchachos y se decidieron a comprar trozos en Estados Unidos, yo que sé, por Arizona, etcétera, y hacer intervenciones en el territorio como Spiral Jetty, que después hubo una inundación, se cubrió y después volvió al paso de los años, su autor se mató en una avioneta, yo que sé, los campos de Walter de María, donde hay unos pararrayos, y entonces vas allí y contemplas cómo los rayos caen sobre, en fin, ellos intervinieron en la naturaleza, no un lienzo ni una serie de cosas, y después
a lo mejor tenían que, el site non-site, tenían que hacerle una galería, le ofrecía, y entonces ellos cogían y llevaban toneladas de tierra y le echaban agua como si fuera un riachuelo a la galería, o sea, le llevaban la naturaleza, en fin. Todo esto lo tengo, yo provengo de una generación que mi infancia fue en los años 60, mi adolescencia en los 70, y entonces lo tengo asociado totalmente a esto, al land art, y aparte provengo de la escultura. Y he querido rendir honores a Nazca porque me parece totalmente apasionante, es una preciosidad. He de deciros también que ha tenido muchísimos actos de vandalismo, desde un camión que se dedicó a borrar los dibujos, hasta coches anónimos de estos que son todoterrenos, que también, en fin, lo que no ha conseguido hacer varios miles de años, lo consigue el ser humano ahora. Pero también hay que decir en positivo que hay donde está el español este que os he dicho, que ha presentado en 2021, en febrero, en Córdoba, vía digital, porque con el COVID no han podido hacerlo de otra manera, pero es ingeniero, está en un grupo internacional y entonces argumenta que eran, digamos, depósitos de agua, lugares de conducción de agua para un pueblo que vivía en un desierto, en una especie de lugar súper seco, y que lo que hacían eran, digamos, reservas de agua para cuando tenían que macro reservas para la agricultura. Pero así y todo, os voy a contar las conclusiones que llegan los japoneses, que lo hacen en el año 2018 en la Universidad de Yamaha, me parece que se llama, y que ellos lo que utilizan son drones con inteligencia artificial que le ayuda a la IBM. Entonces lo que hacen son como cosas que están desdibujadas, se dan cuenta, descubren 140 más petroglifos que añaden a los que habían, que eran muchísimos, bastantes, ¿no? Entonces descubren un pez, hay montones de animales, o sea, está simbolizado un hombre con un callao, eso lo descubren los japoneses. Hay peces, hay colibríes, hay monos, son una preciosidad, me parecen maravillosos. Y debido a la calidad del desierto, que por la parte de abajo es arcilloso, con sales, con yeso, y la parte de arriba son rocas secas, debido a esas características, la falta de humedad, la sequedad que hay, se ha mantenido muy bien. Eso me pasó en Egipto, viendo unas cosas de la época de los egipcios, también antes de Cristo, y yo decía, ¿y esto como está al aire libre se mantiene también? Y claro, después pensé, no tiene humedad, estamos en mitad del desierto, y la verdad es que eso también ayuda a la momificación, montones de cosas. Bueno, voy a ver si os hablo un poquito de la línea de Nazca. Es realmente la línea de Nazca que dicen los peruanos, vamos a hablar como ellos, son un producto de la imaginación calenturienta de las que lo ejecutaron, fue maravilloso. Se han encontrado cuerdas, se utilizaban ejes con cuerdas, etcétera. Bueno, algunos tienen forma humana, otros tienen forma de animales, otros tienen composiciones mucho más complejas, y se ven manos distintas y digamos gustos distintos conforme pasan los siglos. Unos son animales, otros son plantas, otros son seres míticos, desconocidos, y realmente son un mensaje desde la Tierra hacia el cosmos. Si nos ponemos a pensar, todas las religiones hicieron eso, con los templos que levantaron, con todas las puestas en escena, que cada uno de su manera. Y ellos hacen como una especie de trazos con caligrafías que son realmente desconocidas, y son descubiertas, pues, aunque se pueden ver sin aviación, porque María Reche, como os he dicho, que en Perú la quieren muchísimo por todo, cómo luchó porque se respetara, porque el gobierno la quisiera y tal, y fue la que facilitó que la UNESCO en el 92, bueno, había una demanda grandísima a nivel mundial, porque fascinaba a todos los arqueólogos que iban allí se quedaban totalmente fascinados. Bueno, es una caligrafía totalmente desconocida, que del pasado, yo que sé, clama para la eternidad. De hecho, este libro, que fue un superventas, que dice que son como si dijéramos aeropuertos para extraterrestres y tal, para sus naves. El título de su libro es desde el pasado al futuro, o algo así, o no me acuerdo, porque fue un superventas, pero las cosas que proponía eran muy fantasiosas, no tenían ninguna base científica, pero fascinó a todo el mundo e hizo que las líneas de Nazca se hicieran famosísimas y fuera turismo de todo el mundo, y sigue yendo, porque nadie queda desilusionado de lo que puede ver allí, porque aquello es magno y no paran de descubrir cosas, y todavía lo que hay en la ciudad de Cahuachi, que os he dicho. Bueno,
de esta cultura Nazca que tiene más de 1000 años. Bueno, las líneas Nazca realmente en el desierto, en el centro sur del Perú, están creo que a 400 kilómetros de Lima. Estas líneas siguen intrigando a todo el mundo, porque aunque el español, el ingeniero, ha dicho y ha argumentado y ha sistematizado y demostrado, pues digamos, hay otras nacionalidades y otros lugares que arguyen otras cosas, que no son incompatibles con lo que dice este señor, pero que son otra perspectiva, otra forma de ver Nazca. Bueno, realmente esto se hace 2000 y pico años después de la creación de estas líneas. Bueno, algunas se conservan en perfecto estado, otras han sido borradas por el paso del tiempo. Estas son las que han descubierto los japoneses, las que están un poquito desdibujadas, que son 140 más. Y luego lo demuestran todo gracias a la inteligencia artificial de IBM que os he contado, que son drones que se han dado cuenta cuando han visto una cosa desdibujada, digamos, la han fotografiado y la han completado, la han hecho como un dibujo. Pero bueno, está claro que el viento y la erosión y el paso del tiempo, pues habrá hecho que algunas hayan desaparecido. Ahora es un grupo de expertos japoneses los que han encontrado a través del uso de la tecnología de última generación. Ya sabéis que también con los descubrimientos de nuevos soportes también eso nos permite acceder a otro tipo de información. Y entonces estos geoglifos de los que no se sabían, de los que no se tenía ni idea que existían, pues son 140 formas más las que han aportado, que son muchísimas, y que van desde algunas ya conocidas, como el mono. Es deciros también que por allí pasó, tuvieron que trazar la autopista panamericana, y claro, no me acuerdo si es el mono el que partieron por la mitad, uno de ellos tuvieron que partirlo por la mitad, pero ahí no se puede decir nada, porque mira, los países se tienen que modernizar. Eso pasa como una polémica que hay siempre en Roma, porque es que claro, en Roma, una ciudad tan milenaria, cada vez que van a poner un semáforo, que hay poquísimo, o van a hacer algo, pues se quedan con la duda de seguimos, que eso también pasó con los Juegos Olímpicos de Atenas. Es como, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hemos descubierto? Yo que sé, unas termas y no sé qué. Y muchas veces lo que hacen es cubrirlo de arena y seguirlo, porque la ciudad tiene que tener infraestructura, tiene que tener electricidad, tiene que tener una serie de cosas. Las personas que viven allí, pues lo mismo digo de Perú, tienen que tener autopistas. Lo sentimos mucho, pero si se partió el mono o lo que sea, una pena, pero bueno, fue algo que beneficia a todo el mundo. Hay, menudo discursito, hay monos, serpientes y otras que sorprenden muchísimo a los científicos, como un individuo que lleva un callao, lleva un bastón. Bueno, en un comunicado que hace la Universidad de Yamagata, que es la que pone el dinero, eh, ahora lo estoy leyendo, dice que el estudio de los geoglifos encontrados son entre, porque claro, tenemos el carbono 14, que eso lo tenemos a partir del siglo XX, con lo cual te da una aproximación bastante exacta de lo que es la datación del producto. Entre el 100 antes de Cristo, lo que han encontrado de los 140 que están hechos entre el 100 antes de Cristo y el 300. La mayoría de ellos se encuentran en mal estado. De ahí que localizarlo sea necesario, además del trabajo de campo en imágenes de alta resolución, que es un modelo de inteligencia artificial, como he dicho, que quien pone la tecnología es IBM. El equipo de expertos japoneses realmente lo lleva un arqueólogo que no sé cómo se llama, Masato Kasai o algo así, el nombre. Ha encontrado otras líneas con anterioridad y realiza inicialmente un estudio entre 2016 y 2018. Os estoy contando primero los japoneses, luego os voy a dar una cronología de lo que han sido los diferentes, digamos, historiadores, no historiadores, sino las diferentes personas que han abordado su estudio o su observación desde el 1500 y pico, dos españoles. Entre 2016 y 2018 hacen un análisis de los materiales que han utilizado en el terreno con los datos obtenidos tras el procesamiento, porque hacen fotos con drones, como he dicho, de alta resolución. Y hayan proyecciones de ¿cómo se llama la figura? No hay nada, es un desierto, o sea, los Nazca es una cultura entre los Andes y el mar. Y entonces eso se puede ver perfectamente en su cerámica. No conocían la escritura, pero eran adelantados en otras cosas, en otros temas, como por ejemplo las canalizaciones de agua, que es una obra de ingeniería, pero complicadísima, y más en mitad de un desierto. Bueno,
Estas 142 formas que descubren, pues una de ellas son peces, otros son llamas y otros son aves. Ellos pintan realmente lo que tienen en su entorno. Bueno, luego con los datos obtenidos realmente estos japoneses lo utilizan la inteligencia artificial para reconstruir algunas cuyas formas no habían podido ser, digamos, hechas por otros métodos convencionales. Finalmente la apuesta concluye con la identificación de un nuevo jeroglífico, una forma humana con un bastón. A ver lo que dicen. Este estudio explora la viabilidad del potencial de la inteligencia artificial para descubrir nuevas líneas e introduce la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos con inteligencia artificial, eso es lo que dicen ellos, incluidas fotos aéreas de alta resolución a altas velocidades. Las figuras encontradas varían desde su complejidad hasta su antigüedad, o sea, unas son más simples y otras tienen una composición muchísimo más complicada. Las grandes identificadas miden más de 100 metros de extensión de extremo a extremo y es un poco más que la altura de la Estatua de la Libertad, para que os hagáis una idea los tamaños que tenían las figuras. Y las más pequeñas pueden tener apenas 5 metros aproximadamente, pero ellos estudian que se le da una funcionalidad totalmente distinta a una y otra. Las pequeñas pueden ser como el David de Miguel Ángel, y la otra más alta que hacen dos grupos por intentar sistematizar científicamente, intentar encontrar una razón. Bueno, para facilitar su identificación, los expertos lo que hacen lo dividen en dos grupos. El grupo A, que son dibujos lineales que tienden a ser... Este es mi gato que ya está haciendo maldades. Eso cuando estoy haciendo esto. Bueno, el grupo A, que son que miden, bueno, más de 50 metros cada uno, y se cree que son las más recientes creación, y su origen varía realmente entre el año 100 y 300 después de Cristo. Ya os he dicho que los Nazca vienen a tener 1000 años. Esta cultura, 1000 años son bastantes años. Y el grupo B, que tenía muchísimo poder los sacerdotes, muchísimo, muchísimo. Cuando mataban a alguien porque había hecho algo malo, le metían como caca en la boca. Tiene un nombre científico, copirolito o algo así, que se ha momificado también. Bueno, el grupo B, que las cuentas que cuento, es que me estaba viendo un documental larguísimo. El grupo B tiende a ser, tenían una media de edad de unos 38 años. Pensar, si os parece poco, que en la Inglaterra del siglo XIX, de la Revolución Industrial, que ya hay un cierto nivel de vida, a finales del siglo XIX, la media de edad es de 42 años. Y os estoy hablando de 2500 años antes. Ojo, tenían un nivel de desarrollo bastante, aunque se ha descubierto también, porque los antropólogos lo estudian, pues yo que sé, que tenían anemia, que tenían otras cosas, en fin. Bueno, pues que habría grupos sociales más desfavorecidos y otros más poderosos. Eso se ve por las tumbas, como siempre. Bueno, tienden a ser estructuras más complejas y de menor tamaño, menos de 50 metros, ese es el grupo B. Se cree que las más antiguas realmente son construidas alrededor del año 100 a.C. O incluso anteriores a esa fecha. De las 140 que han descubierto los japoneses. No estoy hablando de las otras. Y bueno, porque le hacen el carbono 14, etcétera. De acuerdo con los científicos, cada grupo realmente habría tenido diferentes propósitos. El primer grupo, que son las grandotas, habrían sido utilizados como rituales que involucraban el uso de la cerámica, y los segundos tienen fines más decorativos, ubicados a unos 400 kilómetros de Lima. La línea de Nazca son desconocidas durante siglos, hasta que al inicio de la aviación descubren las enigmáticas formas que realmente son los que sí que se conocían, pero con los aviones tienen más una idea de grupo de lo que son, porque ocupan, no sé, una barbaridad de metros cuadrados, pero una barbaridad, ¿eh? Realmente dicen que no son visibles, pero sí son visibles, se pueden ver desde las colinas, las hay de muchísimos tamaños. En conjunto, realmente ocupan un área de aproximadamente 517 kilómetros cuadrados. Os estoy hablando de las 140 de los japoneses. Del desierto incluye cientos de petroglifos creados por la civilización Nazca, que dicen los peruanos, entre el 500 y el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo. Tienen unos diseños textiles que son bárbaros. Estos diseños realmente son delimitados como canales o zanjas en la arena, es decir, como grabados bajo relieve, pero las condiciones áridas de
del desierto, del terreno, han permitido su conservación. Realmente las piedras que levantaron son de un color que al atardecer son de color púrpura y la tierra que hay abajo, que es arcilla con yeso, es muchísimo más blanquecina. Y eso ha permitido que su conservación, porque realmente no tiene humedad, tampoco tiene grandes vientos, etcétera, pues tiene vientos rasados porque están empotrados entre los Andes. Bueno, con esta figura la antigua sociedad nazca realmente desarrollada hace unos 2300 años, 2500, transforma un extenso territorio realmente yermo, que es totalmente un desierto, lo convierte en un paisaje con alta connotación simbólica. Es una preciosidad porque todas las figuras son muy bonitas, todas son muy redondeaditas, son muy rituales, muy sociales. Y bueno, en 1927 son descubiertas, según Paul Kosok, un estadounidense, bueno, tienen que ser los estadounidenses los que lo descubren, o sea, los españoles están hablando 1500 y pico de estas líneas de Nazca y los estadounidenses llegan a ellos y ya está, ya lo han descubierto. Bueno, pero la verdad es que estuvieron estudiando. Paul Kosok es un estadounidense estudioso del tema y dicen que realmente es un libro astronómico más grande del mundo, porque dice que es un calendario astronómico que marca los solsticios de invierno, de verano, etcétera. Pero hasta ahora se desconoce a ciencia cierta si es así o no. Y en 1933 los geoglifos se convierten en reserva arqueológica y parte del patrimonio cultural de la nación de Perú, cosa de la cual me alegro muchísimo. Un año después son declarados patrimonio, a ver, he dicho bien la fecha, yo creo, no lo sé, en el 93, claro. Un año después son declarados Patrimonio Mundial por la organización. Esta es María Rachel, la que lucha para la educación, para que sea intocable y sea reconocido a nivel mundial. Es una de las maravillas del mundo. Para la educación, la ciencia y la cultura de la UNESCO. Bueno, dice, son el grupo, dice la UNESCO, de geoglifos más destacados del mundo, son incomparables en extensión, magnitud, cantidad, tamaño, diversidad con cualquier otro trabajo similar en el mundo. Bueno, es deciros que la primera referencia que se tiene de estas señales es la del español Pedro de Cieza, de León, en 1547, como he dicho antes. En 1568, después de que Cieza hiciera esta observación y lo ponga por escrito, señales sobre el corregidor Luis Monzón, tengo que leer la fecha porque no me la sé bien, quiere interpretarla y en 1568 opina que son líneas, que son carreteras. ¿Por qué iba a opinar el hombre? Sí, los españoles llegaron allí y se encontraron un pedazo de continente que no se lo acababan. Alucinaban de lo grandísimo, gigantesco que era. Y decía que eran carreteras. Aquí hemos descubierto carreteras. Bueno, aunque pueden ser vistas parcialmente desde las colinas próximas, no necesitan tantos aviones. Lo que pasa es que son tantas que te tendrías que recorrer kilómetros y kilómetros. Bueno, los primeros en distinguirlas realmente son pilotos civiles, pilotos militares, por supuesto, civiles, pilotos militares y civiles peruanos, pues estaban en su tierra. Y en 1932 los arqueólogos Julio César Tello y Toribio Mejía Shakespeare hacen la primera investigación científica sobre las líneas. Hay fotografías sobre eso. Tello piensa que se trata de simples caminos. Pues mira, lo que había dicho el español. Sí que aquello es tan gigantesco. En 1942 prosiguen sus investigaciones. El historiador estadounidense George Rowe, quien las considera realmente centros de adoración. Y este enigma, bueno, la hipótesis tampoco es tan descabellada, porque tú pintas dioses y pintas tal, pero los pintas también con una idea de adorar al cosmos. Bueno, los griegos hacían figuras, estos hicieron otras cosas, en su desierto pintaron. Este enigma le entusiasma tanto, hasta él está toda su vida investigándolo, hasta el mismo momento de su muerte, que es en 1969, pero después habría muchos más. Su discípulo, que es el matemático Max Uhle, tiene un apellido alemán, le dedica 60 años. Ahí todo el que va se engancha porque es una preciosidad. 60 años al estudio de los geoglifos. Y aventura la hipótesis, aquí todo el que llega da hipótesis, aventura la hipótesis que dichos dibujos realmente lo que tienen es un significado especial y puede tratarse de un gigantesco calendario astronómico, o sea, calendario sí. Bueno, Paul Kosok, antropólogo realmente norteamericano, lo que investiga son las líneas de Nazca, pero desde la década de 1930, a fines de los 50, y determina mediante la técnica del carbono 14 la antigüedad en 550 años.
después de Cristo, y en 1941, pero claro, es que si coges material de un sitio tiene una edad, y si coges de otro, los japoneses han descubierto 140 y cada uno data de una época distinta. En 1941 propone la hipótesis de que las líneas son signos de calendario, ya lo venían diciendo, y astronómicas, porque hay solsticio, verano y invierno. Y bueno, llama la línea el calendario a mayor escala en el mundo. En 1949, su compañera la alemana María Reiche, esta la quiere muchísimo en Perú porque lucha muchísimo porque Nazca, la línea de Nazca, sean reconocidas mundialmente, porque se les pueda respetar, porque el Estado peruano ponga medios para que aquello sea investigado, en fin. Sigue sus investigaciones sobre la línea. Ella ya no vuelve a Alemania, se queda allí, de Nazca, y dedica el resto de su vida al estudio. Se han hecho exposiciones sobre ella. He puesto vídeos sobre la vida de ella y las cosas, las diferentes cosas que hizo que hicieran hasta un mirador para poder verla. Bueno, ella hace estudios, lucha por la conservación y la difusión del legado de la cultura nazca. Hoy, el español que ha hecho lo de la investigación diciendo que es para el agua, etcétera, le ha demostrado, está en un grupo que se llama Salvar Nazca. Me parece maravilloso. Bueno, Kossoff y Reiche adelantan una de las primeras explicaciones dadas sobre, a mí francamente, lo que más me han gustado, la mujer María Reiche me ha encantado la italiana, no sé cómo se llama, no me acuerdo, Circulini o algo así, Orifici o algo así, y me ha encantado el español, ¿qué queréis que os diga? Porque los otros llegan y besan el santo. Bueno, qué mal hablar. Realmente estas tienen como propósito apuntar al sol y a los cuerpos celestes en el lejano horizonte. Ellos dicen que una es la osa mayor, otra la osa menor. Bueno, Henry Stilling, en su libro Nazca, este es el primero que sistematiza científicamente la solución de un enigma arqueológico en 1983, plantea que las rectas funcionan como telares y las figuras tienen un carácter protector. Sin embargo, los arqueólogos peruanos están leyendo sobre esto y dicen que realmente lo que pasa es que unas están hechas superpuestas sobre otras de siglos anteriores. Las dos cosas me valen. Este señor, el que acabo de leer, es muy respetado intelectualmente e internacionalmente. En 1996, el primer estudio del campo sistemático realmente sobre estos dibujos, tras 5 temporadas de trabajo al equipo arqueológico de la Fundación Suiza de Liechtenstein para las investigaciones arqueológicas, que tiene mucha pasta. Está encabezado por los arqueólogos Marcus Reinke y Johnny Isla Cuadrado, de 1996. Bueno, y ellos lo que han documentado y excavado más de 650 yacimientos y han conseguido la historia de la cultura que genera estos dibujos, además de darle sentido, le dan sentido científico. Vistas de cerca, estas líneas se convierten en simples surcos del suelo. Las características geológicas de la pampa propician que no sea necesario mucho más de obtener un resultado visible. La superficie está compuesta por una capa de guijarros con un color rojizo oscuro causado por la oxidación realmente que cubre otras de color amarillento, como he dicho. Bueno, ya me he pasado de lo que es mi tiempo. Espero que os haya gustado. Nazca mirad, además se han visto una cosa. Hay una grandísima coincidencia entre lo que son las cerámicas que se han encontrado con las figuras que se representan, las cerámicas Nazca que hay en la ciudad de Cahuachi, con lo que son las representaciones que se hacen en el desierto. Realmente se hacen con estacas unidas con cordeles que se han encontrado a partir de un modelo de escala menor. Y bueno, las piedras eliminadas son acumuladas en pequeños túmulos que se han encontrado, que todavía se conservan, y el método de trabajo es totalmente reconstruido a partir de las pruebas recogidas en las expediciones arqueológicas. Es deciros que el aprovisionamiento del agua juega un importante papel, como he dicho, en la región, y la excavación saca a la luz pequeñas cavidades de jeroglíficos en las que se encuentran ofrendas religiosas de temas agrícolas y tal,
y hay también animales marinos. Los dibujos realmente lo que forman es un paisaje ritual cuyo fin debe ser propiciar la invocación del agua. Además se encuentran estacas, cordeles, como he dicho, reconstruyen totalmente lo que es el trabajo. Bueno, estos elementos tan simples se sirven en los antiguos pobladores de Nazca para trazar los dibujos y es una de las zonas más secas del mundo que realmente favorece la conservación de los dibujos. Y como os he contado antes, hay una investigación del italiano que realmente se dedica, Giuseppe De Nicola Massini y Giuseppe Reficci, que os he puesto de 45 minutos un documental en el blog, que es maravilloso porque él se dedica nada más que al trabajo de la ciudad de Kawachi y dice que lleva entre 17 y 20 años y solamente ha conseguido excavar el 1% y que no puede sacar conclusiones porque aquello es gigantesco, que está en la pampa de Atarco, cerca del centro ceremonial de Kawachi, y pone de relieve la relación espacial y funcional religiosa entre los geoglifos y los templos de Kawachi. Con la ayuda, en Kawachi queda una pirámide, pero era muchísimo más, porque, como os he dicho, no sé si lo he dicho o no lo he dicho, a partir del año 1350, o sea, en el año 350 después de Cristo, hay terremotos. Los Nazca tenían muchísimo poder, los sacerdotes, hay terremotos, hay inundaciones y se abandona Kawachi. Entonces los hombres la cubren con arcilla. O sea, lo que el hombre ha hecho vuelve a ser recubierto. Y entonces ahora cuando están excavando todo eso lo quitan. Y a ellos lo que pasa es que se mimetizan con otro grupo que son, no me acuerdo cómo se llama, los Quarry, que se llevaban muy bien y llega un momento que los nazcas se disipan dentro de los quarries y después los quarries vendrán los incas. Bueno, con ayuda de las técnicas de detención remota, como os he dicho antes, los italianos detectan 5 grupos de geoglifos. Os estoy diciendo diferentes perspectivas, quería cortar pero no puedo remediarlo, os lo tengo que contar porque es muy apasionante y cada uno realmente está caracterizado por distintos motivos, patrones, funciones, etc. El más importante se caracteriza por motivos serpenteantes de zigzag, una clara función ceremonial, trapecio, todo eso converge en las pirámides de Kawachi, porque por lo visto los japoneses también lo dicen. Hay una época que lo hacen como honrando a Dios, aunque sean reservas de agua, y después hay otros que, sin embargo, como son durante 1000 años, están totalmente polarizados por la ciudad de Kawachi. Bueno, y en 2011, una reciente investigación publicada por el Journal de Tourisme, bueno, dice el español ingeniero que es un complejo sistema de gestión del agua, un uso que perfecciona la ya conocida técnica preinca llamada de cosecha de agua, bueno, realmente lo hace el español Carlos Enrique Hermida García, que es director de diseño en ingeniería y presenta en febrero de 1921 junto a su equipo los mayores descubrimientos y da todo tipo de razonamiento. Todo esto lo hacen en el mundo de la arqueología a nivel internacional. Lo titula El misterio de las líneas de Nazca, que realmente y explica que son un sistema de canales de riego, y la investigación se realiza a través de métodos de ingeniería civil y que destaca las líneas de Nazca realmente son en realidad un complejo sistema de canales de vastas extensiones. Es normal, estaban en el desierto, necesitan, como tienen lluvias, que lo mismo son inundaciones, en corto espacio de tiempo necesitan sitios donde aprovisionar el agua que después que les permita desarrollar la agricultura. Que son lo que llaman cosechas de agua, que después lo van a utilizar también. Bueno, un descubrimiento que marca un antes y un después en la concepción de que el mundo tenía de este yacimiento arqueológico de Perú, de unos enormes geoglifos que se han convertido hoy en día en uno de los principales atractivos turísticos del país andino. Y realmente el grupo se llama Salvar Nazca, es un equipo internacional multidisciplinar responsable del descubrimiento. Yo me alegro muchísimo porque ya vale de inventar chalaura. Bueno, os he contado esto, podría seguir hablando porque hay más perspectivas. Yo creo que esta es suficiente y sobra a la conclusión que se ha llegado y la verdad es que es apasionante. Lo he puesto todo en el blog. Hasta mañana, que vendré con un artista.